Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Ya, mijo, ya. A ver. ¿Será que sí? ¿Será que no? Empresas de Novoa relacionadas con Fito. ¿Quién es Fito, han de decir? Ese mismo. El Fito, el que se les escapó, el que se les voló, el que se les sopló. Y no dejó rastro alguno y hasta ahora no lo atrapan. Pongan atención, mis queridos chochólogos. Hola a toda la gente que nos saluda y que se sigue enganchando a la señal. Y por favor, compartan este streaming, denle like. Pongan atención. Una pelea a dentelladas que se está librando dentro del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. ¿Por qué dices eso, chochólogo? Muy simple. Mientras las bandas delictivas se disputan las rutas de la comercialización del narcotráfico, los empresarios también se disputan, pero se disputan contratos para garantizar la alimentación de todos los presos del país. ¿No? En este momento, el SNAI ha suspendido la alimentación de las personas privadas de la libertad, violentando todas las disposiciones constitucionales y acuerdos internacionales. Voy a ser bien claro, yo no defiendo a delincuentes. Estoy de acuerdo con que cumplan su pena y su sentencia, y caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Pero ya lo escucharon pues en el segmento de la cagadita o la cagadota al teniente coronel Cañar. No está actuando la justicia ecuatoriana. Y tampoco el sistema de rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Por ende, no están siendo rehabilitadas. Y esto es un círculo vicioso. Vamos a generar que esa expulsión de ese sector de la sociedad se reincorpore con las mismas prácticas o quizá más afinadas. Muy bien. La Constitución de la República del Ecuador es muy clara cuando se refiere al sistema de rehabilitación social. En su artículo 202 establece lo siguiente: papel y lápiz para los despistados. El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas. Administrar los centros de privación de libertad. Y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. ¿Qué son las masacres carcelarias? Todo lo opuesto a eso. ¿Ya? Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo con la ley. El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por representantes de la función ejecutiva y profesionales que serán designados de acuerdo a la ley. La presidenta o el presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el organismo. El personal de seguridad técnico y administrativo del sistema de rehabilitación social será nombrado por el organismo de rehabilitación social previa evaluación de las condiciones técnicas cognitivas y psicológicas. Todo esto que les estoy leyendo está en la Constitución, pero en la práctica esto está flotando en el aire, porque no existe, pues. No existe esto en el Ecuador. No hay tal dentro del sistema carcelario penitenciario del país. Por esa razón, entenderán lo que digo, por esa razón, las cárceles no son controladas por el Estado ecuatoriano, sino por caporales y sus bandas delictivas. Y fíjense que controlar el sistema penitenciario es como lo más básico de lo básico de un Estado. Ya, el monopolio de la fuerza, el monopolio de la rehabilitación social, el panóptico, Foucault, ya, clarito está. Pero ese escenario también se replica en el ámbito institucional del propio SNAI, mis queridos amigos. ¿Por qué dices eso, han de decir? Muy bien, muy bien. Bello que pregunten. Tuve acceso a documentación privilegiada donde se da cuenta sobre el funcionamiento de la alimentación de las personas privadas de la libertad. Recuerdo, papel y lápiz. Pongan atención y mucho cuidado, mis queridos chochólogos. El memorando número SNAI-DAJ-2024-0011-M habla sobre una práctica que ha sido recurrente y vos, yo
y cualquier humano de este inframundo en el que vivimos, ni enterado. Estabas enterado de los cachos que te ponían, pero de esto no. Y esto te afecta más porque es delincuencia, inseguridad, etcétera. Pondrás atención. Este memorando que acabo de citar tiene relación con la aplicación de una modalidad contractual que vulnera todos los procesos de compras públicas. Mis queridos chochólogos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero pregunten, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque a esta modalidad se la conoce como convenio de pago por excepcionalidad o excepción. ¿Qué es esa vaina de decir? Muy bien. Una figura de la cual el SNAI abusó de manera sistemática, aplicándola en las contrataciones públicas desde el año 2021. Para esa gente que anda diciendo, ¡Correa! No, mijo, desde el año 2021. ¿Ya? Pero es que esas empresas también tuvieron contratos en la época de Correa. Sí, brother, pero pasaron por el Sistema Nacional de Contratación Pública. A ver, te voy a explicar. Ponte pilas. ¿Saben cuántos contratos ha firmado el SNAI bajo esta modalidad durante los últimos 3 años? Pues nada más y nada menos que 25 instrumentos de convenios de pago por un total de, agárrense de la silla, yo también me voy a agarrar y voy a hacer puñete, por un total de 102.965.129 dólares. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J, para que vean que la documentación está ahí. Lo cual es realmente una grosería al manejo del Sistema Nacional de Compras Públicas. Bien, ahí está, gracias. Esos son los efectos que hace mi pana, mi querido DJ J. Mándale un saludo al JC Castigador, mi querido DJ J. Saludos. Bien, de esos 25 instrumentos de convenio de pago, ahí está el documento. El 90%, es decir, 20 convenios de pago corresponden a la alimentación de personas privadas de la libertad por un valor de 102 millones de dólares. Puta, 102 millones de dólares para darles de tragar a todas las personas privadas de la libertad. Y no solo eso, yo estoy de acuerdo con que se garanticen esos derechos, pero a ver, se violentó, se abusó del convenio de pago por excepción o excepcionalidad. A ver, dejen remojar el guaragüero. Remoja nomás, remoja. Ah, sí. Bien. Entonces, desen cuenta ustedes, el 90%, es decir, 20 convenios de pago corresponden a la alimentación de personas privadas de la libertad, por un valor de 102 millones de dólares. Es decir, que son contratos millonarios para garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad y sobre todo manejado por el propio SNAI. Pero antes de revelar quién es la empresa afortunada, quiero que conozcan si los convenios de pago son legales o ilegales o cuándo se los usa. ¿Me comprendes, Méndez? Estos gallos están valiéndose del artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece lo siguiente. Oye, DJ J, mandarásle un mensaje de WhatsApp al Félix Wong, para que esté mosca viendo el programa. ¿Ya? Artículo 117, señor don Félix Wong. Obligaciones. La obligación se genera y produce afectación presupuestaria definitiva en los siguientes casos. 1. Cuando, ineludiblemente por excepción, deban realizarse pagos sin contraprestación, de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas de presupuesto que dicte el ente rector de las finanzas públicas. Y 2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo. Entonces los manes dijeron, bueno, si el man del arroz con huevito hizo esto, yo también hago.
¿Cuál es el man del arroz con huevito? Don Lenin. ¿Ya? Entonces, de esto se valen para realizar estas leguleyadas en el ámbito de la contratación pública, mis queridos chochólogos. ¿Y por qué digo que son leguleyadas? Porque la Procuraduría General del Estado ya se ha pronunciado al respecto del uso del convenio de pago por excepcionalidad. En varios pronunciamientos pondrán atención respecto de la aplicabilidad del artículo 117 del Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas. Ha señalado lo siguiente, cito textual: el convenio de pago es una figura que se aplica por excepción, cuando por circunstancias ajenas a la voluntad o decisión de las autoridades competentes de la entidad debidamente justificada, no hubiera sido posible celebrar un contrato, por lo que, en lo posterior deberá arbitrar las medidas pertinentes y observar los procedimientos previos, a fin de evitar que a futuro se presten servicios o se asuman obligaciones sin el correspondiente respaldo contractual. O sea, no hay contrato, mijo, no hay contrato. Y así son 102 millones de dólares sin contrato. Para efectos de control posterior, se deberá informar a la Procuraduría General del Estado y a la Contraloría General del Estado de cualquier convenio de pago. Pero la Contraloría y la Procuraduría duermen el sueño de los justos. Ya, están más dormidos que, no sé, que mi pana, el secretario de Administración Pública, Félix Wong, más perdido que camarón en Jaguar Loco. Ya. Entonces tomen en consideración. Dicen que es excepción. ¿Cómo puede ser que se hayan firmado 20 convenios de pago si la ley dice que es excepción? Muy bien. ¿Y saben cuál es la empresa beneficiada con esos convenios de pago? La empresa La Factoría S.A. ¿Ya? Con esta empresa se firmó convenios de pago que en total superan los 102 millones de dólares. Vamos a revisar algunos de los convenios de pago, porque a eso no se le puede llamar contrato, porque no atravesó por el portal de compras públicas ni por el sistema de contratación pública. Quiero ser muy enfático en esto, a pesar de los calambres. El instrumento 002-2021, tenga la bondad de ponerlo en pantalla, mi querido DJ-J, del 21 de junio de 2021, suministró la alimentación de todos los PPLs a nivel nacional desde el 1 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Por la cantidad de $9.897.031. ¡Wow! Por ejemplo. Ahora bien, ahí está el documento. Ahora bien, hagamos un poco de matemáticas, porque el que sabe, sabe, si no sociales, mis cholos. En un solo mes, la Factoría S.A. recibió $3.317.546. Es decir, desde el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2020, que es de los primeros convenios de pago que se firmó. Estamos hablando de que existen 36.599 personas privadas de la libertad a nivel nacional, según el informe entregado por el SNAI a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Es decir, que el Estado o el gobierno central gastó en ese mes $90 por persona para su alimentación, es decir, $90 por coco al mes, costándole cada PPL $3 por día. Desconozco cuáles sean los términos de referencia del contrato, porque no existió contrato. O sea, hay convenio de pago, pero no hay proceso contractual como manda la norma. Según este documento al que tuvimos acceso, también desconocemos la calidad de la alimentación o qué es lo que se les daba a los privados de la libertad como para manejar una contabilidad de costos o que justifiquen los precios. ¿Me comprende? Lo que se sabe, mis queridos chochólogos, lo que se sabe es que los costos empiezan a variar. Por ejemplo, del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2021, el gobierno gastó $6.556.452 para la alimentación de los PPLs. Póngalo en pantalla, mi querido
DJ J. Me refiero a ese convenio que aparece en pantalla. Ahí está. Mientras que en este contrato el costo bajó 2 centavos y durante los 60 días del convenio de pago, la factoría cobró al Estado ecuatoriano $2.98 por día y por PPL. No se sabe, no sé si ley de oferta-demanda, que también será porque no hay términos de referencia. Ahora, estamos especulando, ¿no? Con que sea por día, puede ser una sola comida. Y si se llega a confirmar aquello, claramente existiría un sobreprecio. Sin tomar en consideración que el procedimiento de compra pública ya estaba viciado de entrada, según la documentación que tenemos, según el memorando que tenemos y que hemos puesto en su conocimiento. Ahora bien, ¿saben por qué solicitó esa información el general Luis Aldumbide? Porque es un memorando interno del SNAI, al que tuvimos acceso, y en ese la solicitud, o sea, la contestación se la hace desde la dirección general diciendo, digamos, director o general en servicio pasivo, señor Luchito Aldumbide, estos son los resultados. Porque parecería que quieren hacer lo mismo, pero con diferente empresa. De hecho, ya se firmó un convenio, según el abogado de la empresa La Factoría, Jofre Campaña, con quien tuve la oportunidad de conversar, de hablar, de intercambiar información. Ya se firmaría un convenio, dijo él. Ya se habría firmado un convenio. Incluso le solicité información y documentación al respecto. Pero el supuesto convenio que me remitió, tanto Campaña como su relacionista pública, fue un convenio del año 2013. ¿Se dan cuenta? Del año 2013. Miremos y escuchemos las declaraciones del abogado de La Factoría, Jofre Campaña. Que fluya. Cuando el presidente de la República salió a firmar la compañía La Factoría tiene vínculos con el crimen organizado, se equivocó, le pasaron mala información. La compañía que tiene vínculos es la compañía en la que el grupo Noboa y sus propios familiares tienen vínculos. Y a esas compañías les acaban de adjudicar a Alexis Vicenia $158 millones en una trama fraudulenta, irregular, que es gravísima. Esto es espeluznante lo que vemos. Aquí hay un listado de facturas. Tal vez no se pueda ver bien. Sí, sí, sí. Números de facturas, fechas, de la compañía Queen Water y de la señora Peñarreta Tuárez Indambril. Estas son facturas que ligan a quienes. A Queen Water y a la esposa de Fito, con una compañía que firmó un contrato con el SNAI. Esta compañía se llama Corporación de Pequeños Ganaderos S.A. Corgampexa. Convenios firmados del SNAI, convenios debidamente suscritos y firmados. Año 2018. Entonces, las facturas que unen a Queen Water son con la compañía Corporación de Pequeños Ganaderos, Corgampexa. ¿Y de quién es esa compañía? Eso. ¿De quién es la compañía Corgampexa? Es de propiedad de la compañía El Ordeño S.A. Recuerden, El Ordeño S.A., la que presta desayuno escolar. Y es propiedad de la compañía Corpave S.A. Corpave S.A. acaba de ser adjudicada por contratos de cerca de $158 millones, ahora la semana pasada. Es decir, la compañía que firma con el SNAI y que tiene contratos con el SNAI es la compañía que le compra a Queen Water, a la esposa de Fito y a la esposa de Fito. Acaba de ser adjudicada en este gobierno con $158 millones. Pero algo mucho más grave. Cuando empezamos a buscar quiénes son los dueños de Corpave y del Ordeño, encontramos que entre otros hay varias compañías que están en paraísos fiscales, a más de la tía y primos del presidente. Y esas compañías que están en paraísos fiscales son y pertenecen al grupo Noboa. ¿Sí? Documentación que está verificada. Bien. Ahora bien. En la llamada telefónica que tuve con Campaña le dije que me suministre la documentación del caso y me remitió a través de correo electrónico 32 documentos. Sin embargo,
la documentación no tenía un hilo conductual. Y quise verificar si realmente lo que decía es cierto, sobre todo en relación a las facturas, que es lo más importante e interesante, de la supuesta relación entre las empresas de Fito y la empresa o el holding Noboa. Aquí tienen ustedes la supuesta factura o el intercambio comercial entre las empresas de Noboa y de Fito. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ. Como ustedes pueden ver, han puesto en un Word, que después lo convirtieron en PDF, el nombre del cliente, la fecha, el código y un producto suministrado por Queen Water y por la señora esposa del líder de los choneros, ¿ya? Que es la señora Peñarrieta Tuárez Inda Mariela. Pero y aquí no hay, por ejemplo, no existe, por ejemplo, no constan remitentes, beneficiarios y las firmas de responsabilidad, lo que nos generó una poderosa duda relacionada con la rigurosidad de la documentación. Tampoco hay contratos asignados por el SNAI en este preciso momento a la compañía Corporación de Pequeños Ganaderos Corgan Pesca Sociedad Anónima, que es la que denuncia el señor Campaña, que es de propiedad de empresas relacionadas con la familia Noboa. Y de acuerdo al que hace referencia Campaña, el convenio al que hace referencia Campaña entre Corgan Pesca y el SNAI es el que corresponde al año 2019, en el que se encontraba en funciones del señor Ernesto Pazmiño dentro del SNAI. Entonces, en efecto, es para el manejo del economato este convenio que tenían con Corgan Pesca, pero no alcanza para sustentar que en este preciso momento la Corporación de Pequeños Ganaderos Corgan Pesca S.A. esté por quedarse con la alimentación de las cárceles, porque les recuerdo que esa información fue clasificada por la Asamblea Nacional. Lo que sí se sabe es que los PPLs están muriendo por desnutrición. Enfermedades del siglo XIX como tifoidea, tuberculosis, están siendo trasladados al hospital del Monte Sinaí. Llegan a dejar a los presos en calidad de calaveras, famélicos, esqueléticos. El propio Campaña ha dicho que la intención de todas las declaraciones y acciones del gobierno ha sido y será para sacarle de la competencia en el mercado. Y hay un elemento que a mí me llama la atención que le podría dar, digamos, un valor superlativo a la declaración de Campaña. De alguna forma evidenciar que en efecto lo que intenta el gobierno es sacar a la compañía La Factoría del mercado, del giro de negocio, para que las empresas del Grupo Noboa se queden con la troncha. Miremos este video que fue publicado por el propio Campaña en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Que fluya. Justo en la investigación esta que salta sobre el proyecto en Olón, estamos nosotros en una investigación de la alimentación de las cárceles, en el cual una compañía por 10 años llevaba sirviendo el 80% de la alimentación de las cárceles, asimismo con 40% de la alimentación de los, del desayuno escolar. Y un proveedor de agua de esta compañía era una compañía que se llama Queen Water S.A., que es de la esposa de Fito, la persona más buscada del país y uno de los narcotraficantes más buscados del país. Hasta aquí. Pelea de entesadas. Ese fue el mejor calificativo que de alguna forma sintetiza lo que está viviendo el sistema penitenciario del país, mientras los grandes grupos económicos, las empresas, se disputan un contrato millonario para alimentar las cárceles. Mis queridos chochólogos, ha sido un gusto y un honor. El Chochólogo, puro periodismo.